Amigos suscriptores, saludo cordial. Una nueva entrega a mi empresa con Jaime Cardona. Recuerden, este es el canal en el cual nosotros a través de estas redes sociales queremos llevarle especialmente a los jóvenes, aquellos que sueñan el día de mañana poder ser grandes a nivel empresarial y poder tener un direccionamiento profesional a la hora de emprender, que es muy importante. Emprender no es fácil. Yo les he reiterado mucho que emprender tiene su ciencia. Hay quienes tienen la oportunidad de pasar por una universidad, un colegio, hay quienes no. Pero hay que tener unas ciertas capacidades, tanto intelectuales, de conocimiento como física. Esto no es para todo el mundo, pero sí todo el mundo puede tener acceso a ser emprendedor. Como es costumbre en las redes y en mi canal, llevarles a ustedes, diversificar un poquito ese tema empresarial. Hoy estoy en una de las comunas de Medellín, límite entre Aranjuez y Campo Valdés. Me he venido, mire, se lo voy a decir de corazón, no es alarde ni porque tenga aquí al lado a Carlos, sino porque creo que esta es de las obras sociales más lindas que el canal ha conocido. Se van a dar cuenta por qué. Porque es que muchos miramos a la tercera edad así, vea. Y eso no es así. La tercera edad todavía aportamos mucho a la construcción del tejido social que necesita nuestra nación. Pues bien, hoy me he venido a conversar con Carlos Robledo. Carlos, mucho gusto, hermano. Muy bien, bienvenido a Fundacol, qué gusto tenerte por aquí y a todos ustedes que están participando de esta transmisión. Fundacol. Fundación Opción Colombia, Fundacol. Carlos, ¿a qué se dedica Fundacol? Primero decirte, Jaime, que la Fundación Opción Colombia Fundacol es una organización de la sociedad civil que ya lleva 24 años en el medio trabajando con y por las personas mayores. Eso pareciera como un asunto cosmético, pero no lo es tanto. ¿Qué nos hemos dado cuenta, Jaime? Y es un asunto importante. Muchas de las cosas que en el siglo pasado, incluso en este inicio, se hacían pensando en las personas mayores como a ese que hay que ayudarle, como a ese otro que tiene ciertas condiciones de vulnerabilidad, pero no tiene nada para aportar. Pasar de trabajar con las personas mayores, pasar de trabajar con las personas mayores para las personas mayores supone vincularlas, integrarlas y reconocer toda la sabiduría, toda la experiencia, todo el conocimiento que tiene. Entonces, cuando me preguntas qué hace Fundacol, es eso, trabajamos con las personas mayores, para ellas, para construir un nuevo futuro. Qué curioso, Jaime, hablar del futuro cuando socialmente nos han vendido la idea que el futuro es para los jóvenes y justamente ahora hablaremos cómo se puede proyectar unas posibilidades de emprendimiento para este sector tan interesante de la población joven, pero también los mayores tienen un futuro. Y la idea es generar condiciones, generar todo un campo de posibilidades para que las personas, independiente de la edad que tengamos, podamos tener oportunidades. Bueno, quiero contarles, ustedes saben que el canal prioriza las entrevistas con los fundadores. Hoy no pudimos porque la fundadora ya pasó a la otra vida y sus hijos, que son los que continúan con el legado, pues en este momento estaban muy ocupados. Y yo no podía desaprovechar la oportunidad de llevarles a ustedes lo que es Fundacol. Pero estamos con Carlos, que es la persona, el CEO de esto, podemos decirlo de esa manera, Carlos, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, hablemos un poco de ti, Carlos. ¿Dónde naciste? Hablemos primero, me parece importante, porque cómo se gesta Fundacol, y es a través de Ana Maritza Pineda Carvalho, una mujer entregada desde lo social, toda la vida entregada a la labor e inspira a la familia para construir, para erigir una fundación donde los que necesiten una oportunidad la pudieran tener. Y a partir de esa iniciativa de la señora Ana Maritza se crea la Fundación Opción Colombia ya hace 24 años y es un legado familiar, ¿no? Un legado que ha tenido toda la trayectoria y que
tenemos la gran responsabilidad de edificarla, de sostenerlo, porque claro, ya disfruta del descanso eterno, pero nos queda ese gran legado de ella para continuar construyendo una nueva sociedad para todos. Ven, ¿cómo llegas a Fundacol? Fundacol, estuvimos a través, nos reuníamos con doña Maritza hace ya 24 años y empezamos a hablar, una mujer absolutamente generosa, y nos reuníamos a almorzar. Siempre en la casa de ella. Era tu amigo. Sí, claro, amigo de la familia de ella. Y en una de esas almorzadas, una mujer generosa, el comedor se llena 2-3 veces porque literalmente el almuerzo dura muchísimo tiempo, porque te encuentras con el otro y hablas. Y en esas sentadas nos compartía: muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hacer algo por la sociedad, yo quiero ayudar a las personas mayores, y en una sentada de almorzar, Jaime, así como los mayores sueños del país se construyen a punta de café, sí, en una sentada de tinto, con doña Maritza nos sentamos en un almuerzo y a escucharla decir: yo quiero construir una fundación. Y en una almorzada decía: yo pongo los primeros recursos para que esto tenga vida. Vida, claro, jurídica, pero también todo. Entonces empezamos a reunirnos un grupo de profesionales hace esos 24 años en cabeza del doctor Javier Cardona y de su familia para construir ese sueño. Y yo tuve la fortuna de conocerla, tuve la oportunidad de compartir muchísimo tiempo con ella y cofundarla a Fundacol, pero desde ese legado de ayudar a los demás, de crear y gestar oportunidades independiente de la edad de la que tuvieran las personas y poder construir una mejor sociedad. Llevar 24 años con Fundacol. Sí, claro. Nosotros, obviamente tenemos, cuando hablo de nosotros, Jaime, esto es un grupo de profesionales, tenemos diferentes profesiones, trabajamos en otras cosas, pero siempre estamos acompañando a Fundacol, claro, y desde la dirección ejecutiva, pero siempre orientando ese horizonte de sentido y proyectando la organización para que sea fiel a ese lineamiento que doña Maritza nos dio ese momento de la vida. ¿Ese servicio y esa vocación social se nace o se hace? Ve, Jaime, yo creo que las dos. Decir una y decir la otra, porque las biografías son muy diferentes. En doña Maritza, por ejemplo, en la familia Cardona, uno diría que se nace. Te lo decía desde el principio con el comedor. Jamás en la casa de ellos, no va a haber un espacio para alguien que necesite una escucha, un alimento y demás. En mi caso, por ejemplo, se hace al lado de personas con un corazón noble, con un espíritu abierto y demás. Entonces creo que depende mucho de la forma de ser de las personas, pero la gran ventaja aquí es que el cambio es posible. No sería errado decir: hombre, ya nací así, no puedo cambiar. Ya sea porque se nazca o porque se haga uno en la marcha, hay una posibilidad de cambio. ¿Qué estudiaste, Javier? Carlos, perdón. Jaime, yo ya llevo varios años estudiando este tema. Me encanta el tema del envejecimiento y la vejez, pero claro, iniciamos sin saber nada. ¿Hiciste primaria o bachillerato? Claro, la primaria, el bachillerato, todo. Yo soy de San Carlos. Sí. Soy de San Carlos, Antioquia, un pueblo muy plagado por la violencia, totalmente. Y me pasó una anécdota para responderte. Siempre vivía en Medellín e iba en vacaciones a mi municipio, porque ahí estaban los amigos de la infancia, en la adolescencia, y pasábamos delicioso. Y hubo un momento de la violencia tan aciago, tan violento, tan tremendo, que yo dejé de ir. Pues mi familia llevamos de ir muchos años, con lo que había allí totalmente descuidado. Cuando yo decido volver con mi familia, en una administración hubo como una invitación a volver a construir, porque en San Carlos llegaron a haber 2.500 personas solamente. Cuando yo vuelvo, eso fue a mis 12, 14 años, y veo en la ruta del municipio hacia San Carlos, y veo paredes, casas abandonadas, con las paredes perforadas por granadas, por misiles. Yo me cuestioné muchísimo
Claro, como estaba en ese momento estudiando, me fui solo, ya mi familia estaba allá. ¿Y sabes cuál fue la pregunta, Jaime? ¿Yo qué voy, a qué voy a dedicar mi vida para ayudar a los demás? Esa situación de violencia, esa situación de abandono y de dolor, no se puede parecer a mis acciones que yo vaya a hacer a futuro. Y por eso decidí entonces encaminarme, y por eso te digo también que me hice, no nací, por una situación de confrontación, de abandono de esas casas, de ver tantas personas que no estuvieron allí o que fallecieron. Tienes la oportunidad de estudiar carrera. Claro, entonces luego de esa confrontación, yo hice un pregrado en humanidades, hice una especialización en gerencia de la protección social en el CES, tuve la oportunidad de hacer una maestría en desarrollo en la Universidad Pontificia Bolivariana, un doctorado en humanidades en la Universidad de AFID y un postdoctorado con la Universidad CES en salud pública. Carlos, que me diste pie para una pregunta importante. Yo cuando estudié administración en AFI, me daban humanidades 1, 2, 3 y 4. Y acuerdo mucho. Sí. Con el respeto que se merecen las humanidades, para mí era un relleno. Claro. No era lo mío, yo soy Sí, comercial. Hoy en día ya eso desapareció, ya ni siquiera están en los textos. Se hizo bien con eso. El Estado y digamos el Ministerio de Educación tomó una buena decisión de sacar la parte humana de las carreras. Ve, Jaime, me llama mucho, a mí me gusta mucho Oppenheimer, es un autor muy interesante y él habla de los próximos 21 empleos del futuro. Sí. Entonces, claro, en el siglo pasado le dimos mucha importancia, siguen siendo importantísimas todas las carreras, pero resulta que muchas de ellas van a ser transformadas. Las comunicaciones, muchos de ellos los libretos y demás se realizan, el derecho va a seguir, pero va a tener una línea más digital, la policía se van a crear policías digitales, y sabes, Jaime, ¿cuál es una de las mayores profesiones que a futuro, según Oppenheimer, van a existir? Y es los que escuchan. Y los que saben escuchar, saben acompañar, y las humanidades se convierten en un área fundamental de este siglo XXI. Claro, el siglo pasado era más importante, que lo sigue siendo, el hacer, la ciencia, la tecnología, pero eso si no está acompañado con la humanidad, decime la clonación de Dolly. Sí, total. Ya podemos clonar, ya podemos generar nueva ciencia, pero eso si no viene acompañado de una racionalidad donde lo que importa es el otro, vamos a pasar como sociedad por encima. ¿Y quién nos va a blindar de todas esas problemáticas que surgen cuando la ética, cuando el interés auténtico por el otro no está? Carlos, tratando de conocer un poco de tu integridad profesional y de tu desenvolvimiento a nivel de conceptos y de conocimientos, ¿qué te dejó la juventud? O sea, el ser humano viene plasmado en etapas. Hay quienes dicen del 1 al 15, del 15 al 30, del 30, etc. Con lo que nos contás de San Carlos, con lo que nos contás de la experiencia que adquiriste hace 24 años, ¿qué le puedes agradecer a tu juventud? Este año, yo cumplo años en enero, cumplí 46 años. En ese momento tengo 46. Y me lo celebraron varios amigos y demás, pero entre ellos una persona de 50, una de 60 y otra de 73. Y me decían, Carlos, cumplir años es fantástico. Claro, me lo decían aquellos que ya han recorrido más el tiempo, y me decía, de los 40 a los 50 años, tenés el conocimiento y la fuerza para hacer cosas, decía la de 50, y decía el de 60, no venga, ¿de dónde deja los 60? ¿Cierto? ¿Dónde me deja los 70? Donde ya tengo la claridad mental y puedo avanzar. Esto para responderte que la sociedad ha cambiado muchísimo. Antes la edad era muy importante y se fraccionaba por etapas. La etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez o de la adultez mayor, claro, todavía existen, pero ya la edad es muy efímera, ya es muy cambiante. Por ejemplo, hay personas que posiblemente primero deciden estudiar y luego tener hijos.
otros tienen su familia, salen adelante y ya cuando los hijos están criados entran a la universidad. La edad hoy por hoy se convierte en un asunto muy subjetivo y por eso entonces cuando me preguntas qué tengo que agradecerle a la juventud, te digo que yo disfruté muchísimo mi vida, pero la juventud es un momento en el que es muy importante tener claridades de cómo voy a proyectar, de cómo voy a planificar mi vida, estudio, trabajo, me quedo en el país, me voy, ¿qué hago? Y esto es un poco el mensaje para los jóvenes que nos están viendo y es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y si hay algo que yo tengo que agradecer en mi juventud es haber estado acompañado de personas mayores que yo, que tuvieran la experiencia. Nadie aprende en zapatos ajenos. Pero el hecho de poder estar acompañado de personas que ya habían trasegado a decir, no te voy a decir qué hacer, pero mira este panorama de oportunidades y puedes escoger. Entonces, cuando la juventud es un momento de la vida donde la incertidumbre es grande, porque yo puedo trazar mi futuro como desee, pero encontrarme con personas, con visión, con experiencia y con cierta edad que me orientaran, es de las cosas que más tengo que agradecer, porque han hecho lo que soy hoy como persona. ¿El deporte jugó un papel importante o ha jugado un papel importante en tu vida, Carlos? Yo he sido una persona que me ha gustado más el estudio. Como ves, pues he estudiado algunas cosas, me he apasionado por otras, me ha gustado mucho la lectura y demás, pero a mi edad el deporte juega ya. No en mi juventud, pero sí hoy en mi adultez el deporte juega un papel muy importante. No desde la figura del fitness, digamos que el fitness lo que busca es tener la figura perfecta, esa que nos muestran en las cámaras de televisión, el cuerpo. Nada, es el poder fortalecer el cuerpo para cuando lleguemos a ciertas edades, si es que la vida no lo permite, nos podamos parar nosotros mismos, podamos subir unas escalas sin problema, podamos tener unas condiciones físicas importantes sin ayudas ortopédicas y demás. ¿Y eso qué lo hace? El deporte y la disciplina. Entonces, si bien no ha jugado un papel o no jugó un papel importante en mi juventud o en mi adultez, hago ejercicio, tengo una rutina de deporte muy estricta, lo disfruto además. Sabes que cuando llego a casa digo, de las mejores cosas que uno puede hacer es hacer deporte para mantenerse con plenitud y bien. Carlos, yo pues podría pensar que tu primer trabajo siempre fue con Fundacol, o antes trabajaste en alguna otra parte. Claro, primero la familia tiene unos negocios relacionados más con la industria farmacéutica. Entonces, ese fue uno de los primeros como posibilidades. ¿Será que me dedico a eso, a lo que mi familia siempre ha dedicado a la industria farmacéutica, a través de todo este tema? Y fue mi inicio laboral. Incluso antes de cumplir la mayoría de edad, en mis vacaciones siempre me iba a trabajar en el negocio familiar, a lo que fue, aprendiendo, mirando los códigos, cómo organizar y demás. También tuve la oportunidad me gustó mucho el diseño gráfico, el diseño lineal, el diseño, ¿cómo se llama ese? Gráfico. Pero de planos. Sí, Bueno, me gustó mucho también el diseño arquitectónico. Entonces también estuve por allí con unos empleos diseñando y demás. Pero cuando tengo esta ruptura de encontrarte, ir a mi pueblo y ver esas condiciones tan lamentables de abandono, de injusticia social y demás, yo digo, me dije a mí mismo, voy a estudiar algo que me permita ayudar a los demás, desarrollarme profesionalmente también obviamente, pero contribuirle a la sociedad. Entonces te contaba que he hecho algunos estudios y muy variados.
Y yo he visto que hay gente que ha estudiado pregrado en economía, posgrado en economía, doctorado en economía o en psicología, en otras cosas, pero sabes que ya a mi edad lo que me he dado cuenta es que esa pluralidad del conocimiento es lo que me ha permitido crear cosas nuevas, crear nuevos conocimientos, transformar nuevas realidades y sobre todo, Jaime, ver en la gente ese brillo que muchos de nosotros hemos perdido en momentos de la vida cuando no sentimos qué hacer con nuestra propia vida, qué hacer con nuestra propia existencia. Y es un llamado también. El perder la esperanza puede pasar en ciertos momentos de la vida, pero lo que no puede ocurrir es que ese brillo de los ojos no resurja en nuestra vida, y ahí es donde es importante entonces encontrar algo que hacer, algo donde sentirme pleno. Y hoy les puedo decir que en ayudar a los demás ha sido una de las mejores formas para encontrar esa plenitud y desarrollo. Qué bueno que tocas ese tema, porque voy a hablar en este espacio del agradecimiento. Nuestros padres pues nos dieron la vida, se esforzaron para que estudiáramos primaria, bachillerato, algunos carrera, otros etc. Pero muchos toman la decisión de que ya emigro de mi nido, de mi confort. Chao, papá. Me vengo en diciembre a traerle el regalito. Uno tiene que ser agradecido con los papás, así los papás tengan económicamente con qué. Ahora, ese agradecimiento no tiene que ser monetario, puede ser presencial, puede ser una llamada, puede ser una videoconferencia, pero no olvidar a los padres. En tu caso, ¿cómo ha sido esta experiencia? Ve, Jaime, qué interesante esa pregunta, porque yo siempre he considerado que la familia es la escuela en la que uno aprende, decide aprender o no. Entonces, como en la familia lo conocen a uno también, y han tenido la oportunidad de criarlo y demás a través de los años, lo conocen a uno perfectamente, y en ese ir y venir hay encuentros y desencuentros. Los encuentros nos forjan, nos constituyen como las personas que somos, y los desencuentros entre las personas de la familia se convierten en la oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Yo tengo dos opciones: me desentiendo de ese dolor, me desentiendo de las situaciones incómodas, frustrantes, que me generan como puja, o lo acojo como una oportunidad de crecimiento. Claro, ya sea una u otra elección es respetable, pero sin embargo, en la medida que vamos avanzando en edad, esas cosas se asientan y se vuelven en el espejo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, somos una familia muy bella, nos hemos construido, hemos tenido diferencias, hemos tenido unos aprendizajes tremendos como familia, pero hemos decidido, para nosotros el comedor es un lugar muy importante. Y generalmente, y sabes, ya los apartamentos hoy no tienen comedor, ¿ves? Arquitectónicamente hablando, se ha perdido ese espacio de encuentro, donde nos encontrábamos ya fuera de desayuno, almuerzo, comida, para hablar de todo. Entonces, nosotros aún conservamos el comedor cuando nos reunimos en familia y hablamos de todo. ¿Y tienes a tus padres vivos? Gracias a Dios. A ambos. ¿Sigue siendo núcleo? Sí. ¿Sigue siendo jalonador del profesionalismo de tu familia? Sí, claro. Mis dos padres mi padre y mi madre están vivos. Tengo dos hermanas con mi sobrina, y nos sentamos en ese comedor a hablar de los recuerdos, de lo que nos ha gustado la vida vivir. Pero ¿sabes qué, Jaime? Que ha sido lo que más aprendizaje nos ha generado? Hablar de los dolores. Hablar de eso que no me gusta de vos. Hablar de eso que duele, que incomoda, para exorcizar el dolor. El otro o yo seguiremos siendo iguales, pero ¿sabes en qué cambia? El respeto. Entonces, cuando hablabas de agradecimiento y reciprocidad, el asunto no es el agradecer por agradecer. Si yo saco eso que tengo dentro,
las afugias, los dolores, las alegrías, los encuentros y desencuentros. Los pongo en la mesa, los converso con el otro. Podemos llegar a un punto común para que se dé el respeto. Ese agradecimiento será auténtico, ese agradecimiento será genuino y sobre todo, en la medida que vamos envejeciendo, nos va a permitir reconciliarnos internamente, porque si no, sabes, lo digo por experiencia propia, se puede volver un fantasma insoportable. Carlos, ¿sos bilingüe? ¿Crees que uno hoy en día, cualquier profesión, por grande, pequeña o mediana, tiene que tener un bilingüismo? Soy bilingüe y creo que el bilingüismo es una puerta de oportunidad. Uno podría decir que para conocer países, relacionarse con el otro que sí, pero ahora las redes sociales y el Internet han abierto fronteras. Entonces no es tanto el aprender un solo idioma, sino tener la apertura mental para interactuar con el que sea. Ahora las plataformas ayudan mucho y si, por ejemplo, yo tengo una idea de negocio, me llamó mucho la atención ahora con la apertura del mundial, como unos niños que están en África bailando y dando a conocer su conocimiento, se dan a conocer con esta artista que va a hacer apertura e hizo la canción y ya está bailando con ella. El lenguaje es un factor fundamental. Y claro, estamos hablando del idioma, pero el lenguaje corporal, el interés por acercarse al otro es fundamental. Entonces el bilingüismo se convierte en una herramienta de poder, en una herramienta de transformación que claro, en el siglo pasado o hace algunos años pensábamos, no, me voy a meter a una academia, voy a aprender y voy a estar un año y medio. ¿Qué va? Ya lo podemos hacer con redes, En la casa, todo. en la cama. Y así terminamos este capítulo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo, donde conoceremos más sobre la fundación del ancianato, su historia y algunos temas cotidianos que hacen parte de la vida de sus residentes. Hasta la próxima.